que es la gran tribulación. La tribulación es un futuro periodo de tiempo, cuando el Señor llevará a cabo al menos dos aspectos de su plan. 1. Él concluirá su disciplina a la nación de Israel, Daniel 9:24, y 2. Él juzgará la incredulidad y la maldad de los habitantes del mundo, Apocalipsis, capítulo 6:18. La duración de la tribulación es de 7 años. Esto es determinado por una comprensión de las 70 semanas de Daniel, Daniel 9:24-27. Ver también el artículo sobre la tribulación. La gran tribulación es la última mitad del periodo de la tribulación, con 3,5 años de duración. Se distingue del periodo de la tribulación, porque la bestia, o anticristo, será revelado, y la ira de Dios se intensificará grandemente durante este tiempo. Además, en este punto, es importante enfatizar que la tribulación y la gran tribulación no son dos términos diferentes. Dentro de la escatología, el estudio de las cosas futuras, la tribulación se refiere a todo el periodo de los 7 años, mientras que la gran tribulación se refiere a la segunda mitad de la tribulación. Es Cristo mismo quien usó la frase de la gran tribulación con referencia a la última mitad de la tribulación. En Mateo 24:21, Jesús dice, que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En este verso, Jesús se está refiriendo dentro de Mateo 24:15, cual describe la revelación de la abominación desoladora, el hombre que es también conocido como el anticristo. También, Jesús declara en Mateo 24:29-30, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En este pasaje, Jesús define la gran tribulación, v21, como el principio de la revelación de la abominación desoladora, v15, y termina con la segunda venida de Cristo, v30. Otros pasajes que se refieren a la gran tribulación, son Daniel 12:1b, el cual dice, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Parece que Jesús estaba citando este verso cuando habló las palabras registradas en Mateo 24:21. También refiriéndose a la gran tribulación, está Jeremías 30:7a, cuán grande es aquel día. Tanto, que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La frase angustia para Jacob se refiere a la nación de Israel, la cual experimentará persecución y desastres naturales como nunca antes se hayan visto. Considerando la información que Cristo nos dio en Mateo 24:15-30, es fácil concluir que el principio de la gran tribulación tiene mucho que ver con la abominación desoladora, la acción del anticristo. En Daniel 9:26-27, encontramos que este hombre hará un convenio, un pacto de paz, con el mundo por 7 años, una semana, de nuevo, ver el artículo sobre la tribulación. A la mitad del periodo de los 7 años, a la mitad de la semana, se nos dice que este hombre romperá el pacto que hizo, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda de granos, lo que se refiere específicamente a sus acciones en el templo que será reconstruido en el futuro. Apocalipsis 13:1-10 proporciona aún más detalles en cuanto a las acciones de la bestia, e igualmente importante es que también verifica la duración del tiempo que estará en el poder. Apocalipsis 13:5 dice que se le dará el poder por 42 meses, lo que son 3,5 años, la duración de la gran tribulación. Apocalipsis nos ofrece la mayor información acerca de la gran tribulación. Desde Apocalipsis 13, cuando la bestia es revelada, hasta el regreso de Cristo en Apocalipsis 19, se nos describe el cuadro de la ira de Dios en la tierra por la incredulidad y la rebelión, Apocalipsis, capítulos 16-18. También es una imagen de la forma en que Dios disciplina y al mismo tiempo protege a su pueblo Israel, Apocalipsis 14:1-5, hasta el cumplimiento de su promesa a Israel al establecer un reino terrenal. Apocalipsis 20:4-6. La gran tribulación. La palabra tribulación, en lenguaje metafórico, significa opresión, aflicción, dificultad, angustia. El nombre de la gran tribulación en la Biblia se debe a que este será el periodo más crítico y devastador que la humanidad haya vivido, será un tiempo de angustia terrible para todas las personas del mundo, que nunca antes había sucedido desde que hubo gente hasta entonces. Así se describe en Mateo 24:29-30, Mateo 24:21-22, Mateo 24:21, Jeremías
7, al igual que en la profecía de Daniel 12:1. La profecía de Jesucristo se relaciona entonces con la de Daniel 2:44. Según lo indican las Escrituras refiriéndose al fin de los tiempos, el pueblo de Dios se ha visto oprimido muchas veces después de la muerte de Cristo y volverá a sufrir tribulación antes de su regreso. Todo esto está previsto suceda en la tierra a medida que se acerca el fin. Hablar de este acontecimiento futuro es motivo de gran preocupación para muchísimos cristianos. Se conoce que ese tiempo nunca antes ocurrido en la historia del hombre y que jamás se volverá a repetir en el futuro, será un lapso desgarrador. No existe antecedente alguno de un evento similar, lo que lleva a pensar que los escenarios de devastación que el ser humano conoce y ha experimentado por siglos como terremotos, huracanes, inundaciones e incendios forestales no tendrán comparación con este suceso. Juicios, JPG. Para las víctimas de estos desastres naturales, este tiempo que aparentemente será el fin del mundo que conocen, tendrá un alcance mundial, saturado de intensa desesperación y angustia. El fiel testimonio de las advertencias que ha hecho Dios durante los siglos, se observará la tierra devastada. Los profetas anunciaron con mucha claridad la magnitud de tal acontecimiento, así descrito en el Antiguo Testamento y el libro de Mateo. Las personas temblarán de espanto y terror cuando vean las estrellas movidas de su lugar y el sol ocultar su resplandor. En la Biblia, específicamente en Apocalipsis 7:14, se describe que los que decidan seguir a Dios, tanto entre los descendientes modernos de Israel, como el mundo entero, los que han salido de la gran tribulación, y se han purificado, serán la muestra de que Dios es bueno y justo, y tiene muy buenas razones para corregir tanto a los descendientes de Israel, como al mundo entero. Las Escrituras les dan un mensaje muy inspirador a quienes quieren obedecer a Dios, ya que después de ser oprimidos, serán purificados espiritualmente a través de esta futura prueba. Cuando el tiempo previsto de 42 meses de este periodo esté por terminar, quedará en la tierra solo la tercera parte de este pueblo, serán los que han sido probados, convirtiéndose así en un pueblo santo y un ejemplo para el mundo entero, enseñándoles humildad a los descendientes físicos del antiguo Israel y llevándolos al arrepentimiento. Pero si los mismos no se vuelven a Dios antes del tiempo del fin, deberán sufrir el castigo de sus pecados. Esa es una de las razones por las que Dios permitirá la gran tribulación. Cristo nos advierte de la importancia de poner por obra su transformador mensaje de arrepentimiento, fe y justicia, porque cuando todas estas señales sucedan, pues se sabrá que está cerca el reino de Dios. Razones de Dios para que suceda la gran tribulación. Esta es la pregunta más importante al respecto: ¿por qué Dios permitirá la gran tribulación? Igualmente, como Dios es paciente y misericordioso, así como un padre que corrige a su hijo obstinado, Él también castiga severamente a quienes ignoran sus advertencias y se rehúsan a arrepentirse de sus pecados. Este tiempo de juicio primero recaerán en los herederos del judeocristianismo. Estas naciones provienen del pueblo al que Dios dio sus leyes y estatutos con la esperanza de que fuera un ejemplo de conducta para el resto del mundo. En otras palabras, son los actuales descendientes del antiguo Israel, pueblo de Dios a través de la historia. Index 123, JPG. Pero por haberse olvidado de él, Dios tratará de llamar su atención con una serie de plagas y desastres naturales. Si eso no funciona, las maldiciones se intensificarán. Pero si con esto no se arrepienten, los castigará a través de invasores crueles. Según la declaración de los acontecimientos en Apocalipsis 3:19 podemos ver que la gran tribulación tiene 3 etapas. La primera etapa se caracteriza por la apertura en el cielo de los 7 sellos del Apocalipsis y culmina con el arrebatamiento de la novia de Jesucristo, la Iglesia, siendo la ramera arrojada del lomo de la bestia. La segunda etapa se caracteriza por el sonido de las 7 trompetas del Apocalipsis en el cielo. Este es un periodo en que la bestia estará en batalla con el segundo fruto, los que no fueron parte del arrebatamiento, pero ahora optan por servir a Dios. Esta etapa termina con la cosecha del segundo fruto a los cielos, y Satanás es arrojado del cielo a la tierra. La tercera etapa es cuando la ira de Dios es derramada sobre Satanás, la bestia y el anticristo y sus seguidores. Se caracteriza por el derrame de las 7 copas de ira sobre la tierra. Después de esto Jesucristo regresa a la tierra con sus seguidores, y esto marca el final de la gran tribulación y el inicio de los 1000 años de paz. La gran tribulación no ha sucedido aún. ¿Qué es la gran tribulación?
La tribulación es un futuro periodo de tiempo, cuando el Señor llevará a cabo al menos dos aspectos de su plan. 1. Él concluirá su disciplina a la nación de Israel, Daniel 9:24, y 2. Él juzgará la incredulidad y la maldad de los habitantes del mundo, Apocalipsis, capítulo 6:18. La duración de la tribulación es de 7 años. Esto es determinado por una comprensión de las 70 semanas de Daniel, Daniel 9:24-27. Ver también el artículo sobre la tribulación. La gran tribulación es la última mitad del periodo de la tribulación, con 3,5 años de duración. Se distingue del periodo de la tribulación, porque la bestia, o anticristo, será revelado, y la ira de Dios se intensificará grandemente durante este tiempo. Además, en este punto, es importante enfatizar que la tribulación y la gran tribulación no son dos términos diferentes. Dentro de la escatología, el estudio de las cosas futuras, la tribulación se refiere a todo el periodo de los 7 años, mientras que la gran tribulación se refiere a la segunda mitad de la tribulación. Es Cristo mismo quien usó la frase de la gran tribulación con referencia a la última mitad de la tribulación. En Mateo 24:21, Jesús dice, que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En este verso, Jesús se está refiriendo al evento de Mateo 24:15, el cual describe la revelación de la abominación desoladora, el hombre que es también conocido como el Anticristo. También, Jesús declara en Mateo 24:29-30, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En este pasaje, Jesús define la gran tribulación, v21, como el principio de la revelación de la abominación desoladora, v15, y termina con la segunda venida de Cristo, v30. Otros pasajes que se refieren a la gran tribulación, son Daniel 12:1b, el cual dice, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Parece que Jesús estaba citando este verso cuando habló las palabras registradas en Mateo 24:21. También refiriéndose a la gran tribulación, está Jeremías 30:7a, cuán grande es aquel día. Tanto, que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La frase angustia para Jacob se refiere a la nación de Israel, la cual experimentará persecución y desastres naturales como nunca antes se hayan visto. Considerando la información que Cristo nos dio en Mateo 24:15-30, es fácil concluir que el principio de la gran tribulación tiene mucho que ver con la abominación desoladora, la acción del Anticristo. En Daniel 9:26-27, encontramos que este hombre hará un convenio, un pacto de paz, con el mundo por 7 años, una semana. De nuevo, ver el artículo sobre la tribulación. A la mitad del periodo de los 7 años, a la mitad de la semana, se nos dice que este hombre romperá el pacto que hizo, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda de granos, lo que se refiere específicamente a sus acciones en el templo que será reconstruido en el futuro. Apocalipsis 13:1-10 proporciona aún más detalles en cuanto a las acciones de la bestia, e igualmente importante es que también verifica la duración del tiempo que estará en el poder. Apocalipsis 13:5 dice que se le dará el poder por 42 meses, lo que son 3,5 años, la duración de la gran tribulación. Apocalipsis nos ofrece la mayor información acerca de la gran tribulación. Desde Apocalipsis 13, cuando la bestia es revelada, hasta el regreso de Cristo en Apocalipsis 19, se nos describe el cuadro de la ira de Dios en la tierra por la incredulidad y la rebelión, Apocalipsis, capítulos 16-18. También es una imagen de la forma en que Dios disciplina y al mismo tiempo protege a su pueblo Israel, Apocalipsis 14:1-5, hasta el cumplimiento de su promesa a Israel, al establecer un reino terrenal, Apocalipsis 20:4-6. La gran tribulación, la palabra tribulación, en lenguaje metafórico, significa opresión, aflicción, dificultad, angustia. El nombre de la gran tribulación, en la Biblia se debe a que este será el periodo más crítico y devastador que la humanidad haya vivido, será un tiempo de angustia terrible para todas las personas del mundo, que nunca antes había sucedido desde que hubo gente hasta entonces. Así se describe en Mateo 24:29-30, Mateo 24:21-22, Mateo 24:21, Jeremías 30:7
al igual que en la profecía de Daniel 12:1. La profecía de Jesucristo se relaciona entonces con la de Daniel 2:44. Según lo indican las Escrituras refiriéndose al fin de los tiempos, el pueblo de Dios se ha visto oprimido muchas veces después de la muerte de Cristo y volverá a sufrir tribulación antes de su regreso. Todo esto está previsto suceda en la tierra a medida que se acerca el fin. Hablar de este acontecimiento futuro es motivo de gran preocupación para muchísimos cristianos. Se conoce que ese tiempo nunca antes ocurrido en la historia del hombre y que jamás se volverá a repetir en el futuro, será un lapso desgarrador. No existe antecedente alguno de un evento similar, lo que lleva a pensar que los escenarios de devastación que el ser humano conoce y ha experimentado por siglos como terremotos, huracanes, inundaciones e incendios forestales no tendrán comparación con este suceso. Juicios, JPG. Para las víctimas de estos desastres naturales, este tiempo que aparentemente será el fin del mundo que conocen, tendrá un alcance mundial, saturado de intensa desesperación y angustia. El fiel testimonio de las advertencias que ha hecho Dios durante los siglos, se observará la tierra devastada. Los profetas anunciaron con mucha claridad la magnitud de tal acontecimiento, así descrito en el Antiguo Testamento y el libro de Mateo. Las personas temblarán de espanto y terror cuando vean las estrellas movidas de su lugar y el sol ocultar su resplandor. En la Biblia, específicamente en Apocalipsis 7:14, se describe que los que decidan seguir a Dios, tanto entre los descendientes modernos de Israel, como el mundo entero, los que han salido de la gran tribulación, y se han purificado, serán la muestra de que Dios es bueno y justo, y tiene muy buenas razones para corregir tanto a los descendientes de Israel, como al mundo entero. Las Escrituras les dan un mensaje muy inspirador a quienes quieren obedecer a Dios, ya que después de ser oprimidos, serán purificados espiritualmente a través de esta futura prueba. Cuando el tiempo previsto de 42 meses de este periodo esté por terminar, quedará en la tierra solo la tercera parte de este pueblo, serán los que han sido probados, convirtiéndose así en un pueblo santo y un ejemplo para el mundo entero, enseñándoles humildad a los descendientes físicos del antiguo Israel y llevándolos al arrepentimiento. Pero si los mismos no se vuelven a Dios antes del tiempo del fin, deberán sufrir el castigo de sus pecados. Esa es una de las razones por las que Dios permitirá la gran tribulación. Cristo nos advierte de la importancia de poner por obra su transformador mensaje de arrepentimiento, fe y justicia, porque cuando todas estas señales sucedan, pues se sabrá que está cerca el reino de Dios. Razones de Dios para que suceda la gran tribulación. Esta es la pregunta más importante al respecto: ¿por qué Dios permitirá la gran tribulación? Igualmente, como Dios es paciente y misericordioso, así como un padre que corrige a su hijo obstinado, Él también castiga severamente a quienes ignoran sus advertencias y se rehúsan a arrepentirse de sus pecados. Este tiempo de juicio primero recaerán en los herederos del judeocristianismo. Estas naciones provienen del pueblo al que Dios dio sus leyes y estatutos con la esperanza de que fuera un ejemplo de conducta para el resto del mundo. En otras palabras, son los actuales descendientes del antiguo Israel, pueblo de Dios a través de la historia. Index 123, JPG. Pero por haberse olvidado de él, Dios tratará de llamar su atención con una serie de plagas y desastres naturales. Si eso no funciona, las maldiciones se intensificarán. Pero si con esto no se arrepienten, los castigará a través de invasores crueles. Según la declaración de los acontecimientos en Apocalipsis 3:19 podemos ver que la gran tribulación tiene 3 etapas. La primera etapa se caracteriza por la apertura en el cielo de los 7 sellos del Apocalipsis y culmina con el arrebatamiento de la novia de Jesucristo, la Iglesia, siendo la ramera arrojada del lomo de la bestia. La segunda etapa se caracteriza por el sonido de las 7 trompetas del Apocalipsis en el cielo. Este es un periodo en que la bestia estará en batalla con el segundo fruto, los que no fueron parte del arrebatamiento, pero ahora optan por servir a Dios. Esta etapa termina con la cosecha del segundo fruto a los cielos, y Satanás es arrojado del cielo a la tierra. La tercera etapa es cuando la ira de Dios es derramada sobre Satanás, la bestia y el anticristo y sus seguidores. Se caracteriza por el derrame de las 7 copas de ira sobre la tierra. Después de esto Jesucristo regresa a la tierra con sus seguidores, y esto marca el final de la gran tribulación y el inicio de los 1000 años de paz. La gran tribulación no ha sucedido aún. Las Sagradas Escrituras